Vale. Antes de empezar, me gustaría recalcar el currazo que se ha metido mi amigo Miguel sobre pues un croquis, una jerarquía, un diagrama de flujo de todos los proyectos que está emprendiendo de manera condensada en conceptos y que dan pues una reflexión sobre el ser humano bastante amplia. Sí, a ver, en personas que tendemos a dispersarnos mucho porque tenemos como muchos intereses que están interconectados entre sí, el crear este tipo de mapas mentales es como una forma de integrar todos los conceptos que crean esa estructura mental en un todo. Y aquí, pues, por ejemplo, hay 6 dimensiones: la dimensión de las emociones, la autorreflexión, la creatividad, el sistema de creencias, la psicología, el ejercicio físico. Cada una de estas dimensiones tiene un color específico y cada una de estas dimensiones se ramifica hacia otros subconceptos, por decirlo de alguna manera. Y luego cada dimensión, cada color puede interconectarse con otros colores, creando como un sistema muy entrópico, o sea, con mucho desorden aparentemente, pero que al final, si tú sabes lo que quieres transmitir, encuentras una coherencia. Estamos aquí porque ya hemos hecho varios podcasts y porque estamos buscando otra forma de transmitir que sea más ligera, de digerir, ¿verdad? Sí. Y pues para narrar un poquito nuestras experiencias en base a los temas que aparecen también aquí, en cuyo centro hay un concepto clave. El centro es la reflexión autorreferencial y esto hace referencia a que todo esto que aparece en el mapa, todos estos conceptos que los vengo investigando desde hace años, bueno, algunos son recientes, responden a una pregunta existencial que es ¿por qué soy como soy? O sea, comprendiendo en el centro podría también estar perfectamente el cerebro o la psique humana. Y comprendiendo todos estos conceptos, uno puede extrapolarlos a la propia experiencia y obtener respuestas de por qué uno es como es, por qué tengo ciertos patrones de conducta y dónde está la raíz de esos patrones. Ese ha sido tu motor los últimos años. Sí. Tanto si hablamos del breathwork, o sea, de los talleres que hago de respiración consciente, si hablamos de la conexión con el frío, si hablamos de la formación que estoy haciendo en terapia asistida con psicodélicos. Si vamos a la raíz, todo responde a por qué soy como soy. Vale. Y yo creo que coincido contigo. O sea, a mí me resuena mucho todo lo que tú haces y creo que la respuesta subyacente también es la misma, en esencia. Es la respuesta que estamos buscando como seres humanos, ¿no? En este planeta Tierra, rodeados de otros planetas y estrellas. Y sí, mis proyectos a medio plazo, largo, intentan responder a esa expansión de lo que ya soy y a una comprensión mayor sobre mi historia, sobre todos esos conflictos que se han podido ir acumulando para ir transformándolos y que sea pues inspiración y experiencia para otros también. A ver, Miguel, cuéntame un poquito en qué proyectos estás enfrascado y cómo te aportan esos proyectos en tu día a día. Por un lado, estoy enfrascado en el proyecto del breathwork, del trabajo en la respiración. Hay como 2 ramas diferenciadas dentro del breathwork. Uno es el trabajo con la hiperventilación, ¿vale? Que eso lo que le aporta a la persona que lo hace y a mí, que también lo he hecho como participante, es profundizar en el propio inconsciente, es decir, romper las barreras que hay en nuestro yo más racional y ver lo que está por debajo, a nivel de emociones, a nivel de potencial creativo también. Como que consigue quitar los filtros de nuestra corteza prefrontal, o sea, nuestra mente más racional, y ver qué hay por debajo. Y eso es, en esencia, un trabajo de autoconocimiento y muchas veces de sanación. Que lo que está por debajo muchas veces
son emociones no expresadas o reprimidas o bloqueos o traumas incluso. Esa es una rama. Luego hay otra potencial rama que es el trabajo con la hipoventilación, o sea, lo contrario, con generar ciertas dosis de hipoxia, o sea, respirar menos, respirar como más suavemente. Y con ello lo que consigues es, se podría decir que lo contrario, es decir, enfocar tu mente en una sola cosa. Por ejemplo, en tu respiración o incluso conseguir enfocar tu mente en tus propias sensaciones y pensamientos, pero desde el punto de vista de un observador. Es decir, quitando un poco los juicios y las etiquetas que nos ponemos. Vale, ese es un proyecto. Vale, espera. Sí, Vamos a detenernos ahí un momento. Vale. A ver, Miguel, porque al final se trata de responder a la pregunta ¿quién somos? Comprendernos a nivel fundamental, pero es porque parece que realmente en el día a día, si nos enmarcamos en la rutina, no podemos comprender desde esos sesgos cognitivos o esas creencias, ¿no? ¿Y ese es el propósito un poco del breathwork o cómo lo dirías tú? El propósito del breathwork, sí, lo has dicho muy bien. Es decir, en nuestro día a día estamos inmersos muchas veces en el hacer, en las exigencias, en las obligaciones y toda esa información entrante que cada vez es más, o sea, sí, vivimos totalmente bombardeados a estímulos. Todo eso genera como un velo o una barrera que nos impide conectar con nuestro potencial creativo, con nuestras heridas. Todo eso sigue estando ahí y todo eso sigue teniendo un efecto a pesar de que no seamos conscientes. Y ese efecto se puede somatizar como enfermedad, como patrones de conducta disfuncionales, como adicción, como dependencias. Entonces es tratar o bien prevenir todo eso, o bien incluso si ya lo tenemos codificado, pues tratarlo, es decir, sanarlo. Claro. Mira, para que los oyentes tengan una idea un poquito más clara de lo que implica lo que haces y lo que impartes, ¿qué te parece hacer una pequeña respiración ahora, en directo, ¿vale? Que pueda ayudar al oyente y a nosotros a ir un poquito más profundo, más allá de es que este podcast quizá es de una forma o de otra, ¿no? De esos comentarios o juicios de valor. Vale. Creo que es más fácil aplicar para que la gente lo siga el trabajo con la hipoventilación. ¿Vale? Entonces vamos a guiar una pequeña práctica. Sí. Puedes hacerla también si quieres. Sí, sí. ¿Vale? Simplemente pon tu foco en la respiración, deja que sea espontánea de momento, o sea, no trates de cambiar nada. Trata de poner el foco en tus sensaciones. Siente cómo entra el aire por tu nariz y cómo sale, un poquito más tibio. Y poquito a poco te voy a pedir que reduzcas el flujo de aire que entra y sale por tu nariz. Imagínate que ese flujo de aire es un hilito muy fino, como un hilo de coser o como un hilo de pescar. Y quiero que llegues a un punto en el que notes cierta incomodidad, en el sentido de que tu cuerpo quizá te pida respirar un poquito más, pero que al mismo tiempo puedas mantener esa respiración sin que se entrecorte.
Y sigues manteniendo ese hilito de aire, alargando las inhalaciones y las exhalaciones. Y es posible que en algún momento tu mente divague. Es totalmente normal, más en la sociedad en la que vivimos. Pero en el momento en el que eso suceda, simplemente trata de llevarla de vuelta a tu respiración. En este momento lo único que existe es tu respiración y tú. Y quizá llegados a este punto, esa sensación inicial de incomodidad se haya transformado en una sensación de serenidad y de calma. Pues cuando silenciamos nuestra respiración, nos permitimos a nosotros mismos adentrarnos más en nuestra esencia. En las sensaciones de nuestro cuerpo, en el dolor que ignoramos por la vorágine de nuestro día a día. Y el primer paso para sanar es reconocer que hay un dolor. Y llegados hasta aquí, puedes poco a poco volver a llevar tu respiración a la normalidad. ¿Hay algo que quieras compartir? No, que realmente cambia, ¿no? Me ha cambiado ese estado. También he empezado a ver pues esas imágenes que me trae la mente. Me ha salido como un pétalo. Sí, ostras. Sí, al final justo. Sí. Y también me venía en plan que esto realmente es lo que buscamos, es autorreferencia. No solo de hablar, de exponer lo que sabemos, sino de ponerlo en práctica para poder ver, sentir la realidad desde otro punto que no sea el de nuestra historia y nuestros conflictos y nuestros juicios. Totalmente. Sí. Y yo he insistido en hacer este tipo de respiración más hipóxico, que se trata más de controlar ese flujo de aire, que hacer el otro, pues el otro al final tiene ciertos componentes de estrés, de cortisol. Entonces, dependiendo del estado de la persona y dependiendo también de nosotros, porque al final nosotros estamos grabando un podcast y no conviene que estemos demasiado activados tampoco, pues como que eso lo veo más para hacerlo en un contexto como en una sala con esterillas, Sí. y en un contexto más cuidado, digamos, que hacerlo en un directo. Claro. Pero bueno, simplemente transmitir que hay muchas herramientas y que la respiración al final, yo hago el símil muchas veces de que son como las infusiones, de que igual que hay infusiones que te relajan, hay infusiones que te estimulan y luego hay una escala de grises en medio, entonces hay como muchas formas de respiración, hay técnicas también para el tema de la digestión, para el tema del sueño, entonces es un mundo que vale la pena explorar. Sí. Y a mí me gusta hacerlo por las mañanas, cuando me doy una ducha de agua fría también, ya que combinamos ese frío que me transporta a otro estado, ¿no? Paso un poco del estado bella durmiente al estado un poco más activación, como esa infusión estimulante, pero a través de mecanismos naturales, como son la exposición al frío
Y si lo combinas con la respiración, que en mi caso es una respiración más de activación, Sí. pues luego cuando sales de la ducha, pues ya no eres una bella durmiente. No, ya eres, sí, ya estás listo para comerte el día. Sí. Sí. Y esos pequeños detalles pues pueden cambiar tu forma en la que ves la vida. Porque al final un poco es ahí, ¿no?, donde queremos ir, ¿no? Sí. ¿De qué depende la forma en la que vemos la vida? Depende de nuestra narrativa interna y de nuestras creencias. Nuestras creencias modulan nuestra percepción del mundo. Y nuestras creencias se forjan en la niñez. Entonces dependen de algo que probablemente sucedió hace muchos años. Bueno, nuestras creencias al final se están transformando constantemente. Pero es verdad que cuando somos más vulnerables es cuando más fuertemente se arraigan en nuestro ser. Y eso es la niñez. Y más sensibles también. Más sensibles, dependemos más del apego. A ver, me gustaría introducir un tema, ¿vale?, sobre nuestras necesidades básicas cuando somos niños, ¿vale? Yo he estudiado últimamente mucho a Gabor Maté, que es un psicólogo especializado en trauma. Sí. Y él explica que tenemos dos necesidades básicas. Uno es el apego, y esto tiene sentido, porque siendo niños necesitamos el cuidado de nuestros padres, necesitamos sentirnos atendidos, necesitamos alimento, que nos lo van a dar nuestros padres. Y luego está la autenticidad. La autenticidad es obedecer a nuestros instintos, a nuestra esencia. Una persona primitiva, si no obedecía a su instinto en la selva o en la naturaleza, no iba a vivir mucho tiempo. Eso está claro, ¿no? Estas dos necesidades es muy fácil que entren en conflicto. Y no es por algo intencionado por parte de los padres o por parte de las figuras de autoridad. Es decir, algo que el niño perciba como una falta de atención o como una agresión o como una no escucha a sus necesidades, eso ya puede generar un conflicto entre estas dos necesidades. ¿Qué pasa cuando a un niño le dices que no a un capricho, como por ejemplo que esté en el supermercado y se quiera comprar una chocolatina o que se quiera comer un helado antes de la comida? ¿Qué hace ese niño? Patalea. Empieza a chillar, empieza a rabiar. Probablemente. Sí. El niño se mueve en el instinto de placer. Y es totalmente normal. ¿Por qué no iba a hacerlo? ¿Por qué no iba a patalear? ¿Por qué no iba a enfadarse? Nuestra cultura tiene como la costumbre de reprimir la ira o las emociones del niño. Y lo hacemos amenazando nuestra relación de apego con el niño. En el momento en el que el niño ve amenazada esa relación de apego con su figura materna o paterna, pues ¿qué va a hacer? Va a sacrificar su autenticidad por conservar ese apego. Por querer agradar a los otros. ¿Y eso qué es lo que genera? Pues genera patrones de conducta, genera inseguridades, porque eso se lo lleva el adulto. Claro. Y eso genera que nuestra identidad se construya no en base a nuestra autenticidad, sino en base a querer agradar a los demás. Complacencia y al final le estás generando a una persona que va a tener cierta propensión a la adicción o a cualquier dependencia que cubra ese vacío existencial que se generó en ese momento. Y eso se transmite, ¿no? Se propaga la información. Sí. Bueno, se propaga de generación en generación. No sé si te referías a eso. O sea, es como el... En ambas. Sí. O sea, que no solo nos influye, digamos, lo que sentimos de niños, sino también lo que sintieron de niños nuestros padres. Totalmente. Nuestros abuelos, ¿verdad? Sí. Hay como eslabones y se va formando una cadena. Vale. Y con toda esa información que ahora sabemos, ¿qué hacemos?
¿Qué hace el oyente sabiendo que de niño puede tener influencias, incluso puede ser la causa de que a día de hoy sea una persona que no se priorice, que sea complaciente? A ver, lo primero es, el primer paso esencial es reconocer. Reconocer que uno tiene esos ciertos patrones de conducta que nacen de algo que pasó de niños. Y probablemente la mayoría de adultos tengamos un momento en el que se quebró esa digamos, relación que debería ser simbiótica entre la autenticidad y el apego. Yo, por ejemplo, te he comentado alguna vez que yo lo siento en mi cuerpo. O sea, yo siento a nivel somático que hay emociones no expresadas. Te lo he dicho alguna vez. O sea, he sentido, por ejemplo, mucha tensión en la mandíbula, en el pecho, peso en los hombros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que pararse. Hay que pararse y escucharse. Eso es un paso fundamental. Y tratar de no solo, o sea, obedecer a lo que pasa por nuestra mente en forma de pensamientos rumiativos, sino tratar de escuchar al propio cuerpo. Que muchas veces tenemos un dolor y no sabemos por qué. Y es algo que lo tenemos de forma crónica. Tratar de preguntarse qué hay detrás de eso. Yo te digo, lo que haría sería bajar un poquito el ritmo, pararme, escucharme e incluso aterrizarlo en papel. ¿Vale? Y luego que no hay que minimizar el valor de la terapia. O sea, alguien que te pueda ayudar, un psicólogo, un terapeuta, no hay que minimizar eso. Porque creo que la cultura también tiende a minimizar. O sea, tiende a autoexigirnos y a creer que podemos hacerlo todo nosotros solos. Claro, totalmente. En mi caso, pues sí, a mí me ha pasado, ¿no? Que estás en ese patrón, en mi caso en el que hago, también lo combino con el café, ¿no? Como te he comentado antes. Y entonces es un estado corporal en el que uno siente, en mi caso, cierta ansiedad, cierta inquietud por seguir haciendo, pero claro, ¿por qué sigo haciendo? Pues estoy descubriendo desde hace ya varios años que es precisamente por intentar validarme como ser humano, encontrar un valor a través de lo que hago y muestro al mundo. Y es un conflicto que yo he ido descubriendo de desvalorización, es decir, de pérdida de valor, porque cuando era pequeño yo encontraba valor a través de lo que hacía, ¿sabes? Y me premiaban por ello. Esa es otra, que te premien cuando haces las cosas bien, ¿sabes? Sí. Porque luego, cuando eres adulto, a nivel inconsciente, pues si no haces las cosas bien, pierdes valor. Y bien siempre entendido por lo que esperaban tus padres, tu línea familiar, básicamente. Sí, es como una forma excesivamente conductista, ¿no? De educar al hijo. Sí. Yo no quiero decir que la educación sea de una forma o de otra, simplemente es mi percepción. Y yo lo que hago, ¿vale? Que me ha costado muchas veces. ¿Por qué? Porque cuando estás ahí en la emoción, es difícil. Sí. O sea, cuando sientes inquietud, quieres seguir en ese bucle. Porque piensas y crees que esa es tu verdad en ese momento, de que tienes que validarte y tienes que seguir trabajando y trabajando y trabajando, ¿no? En mi caso. Pero si en un momento dado te viene ese flash, esa iluminación en la que dices, hostia, es que estoy metido en esto desde hace 1 hora, desde hace 2 horas, voy a parar, voy a ir a dar un paseo, voy a respirar, ¿vale? Y a mí me ha costado mucho, pero paro, respiro, a veces, pues antes, ¿cómo lo solventaba? Pues aprovechaba esa inquietud para irme a entrenar, ¿no? Sí. Y el entreno me ayudaba a canalizar esa rabia contenida, esa emoción contenida, y bueno, la gestionaba indirectamente. Pero poco a poco me di cuenta de que ahora empiezo a ver que, oye, estoy dejando de tomar el café durante 3 o 4 días, resulta que hay otros resultados. Y empiezo a ver de una manera más serena ese comportamiento de autoexigencia, hiperexigencia, y empiezo a ver que estaba tomando decisiones
no a través de lo que sentía honestamente, que mi cuerpo me estaba mandando señales y señales de inquietud, sino a través de ver cómo podía encontrar mi posición. Y esto ya se relaciona con temas de inconscientes de estatus, de económicos, ¿no? Sí. No sé si a ti te pasa o te ha pasado, pero a mí me suele pasar. Yo tengo un problema también cuando estoy mucho en el hacer, e incluso si no lo estoy, me molestan mucho los ruidos. O sea, me molesta mucho, los ruidos sobre todo, pero cualquier estímulo que me saque de esa burbuja. Y es como... suele pasarme cuando estoy inmerso durante tiempos muy prolongados en esa misma tarea, por así decirlo. Y es como que la vida me está dando una hostia de realidad, ¿vale? Porque en ese momento yo lo interpreto como una señal. O sea, llevas inmerso 2 horas en esto y como que la vida o el universo, o ya poniéndonos un poco metafísicos, me manda ese ruido y me manda esos estímulos para que haga otra cosa que esté menos relacionado con lo cognitivo. Y estoy aprendiendo mucho. O sea, y puede ser una interpretación perfectamente, pero lo importante es que me sirve. Lo importante es que me sirve. Y también yo erraba mucho de que cuando quería desconectar salía a caminar con un podcast. Y no se trata de eso. Claro. O sea, se trata de estar tú contigo mismo. Eso es. De hecho, lo sigo haciendo y lo estoy trabajando. Pero sí, o sea, yo creo que coincidimos en eso. Y a mí me pasa también, pues eso, ¿no? Que dices, 2 horas. Yo he estado con las matemáticas cuando estaba haciendo la carrera y el grado de física. He estado con la música cuando estaba componiendo, aislándome un poco del mundo para intentar gestionar las emociones. Con el deporte también, pero sobre todo ahora con el tema de... Estoy emprendiendo, ¿no? El proyecto que estoy haciendo ahora. Pues sí, llevas 1 o 2 horas y cualquier cosa que esté fuera te molesta porque tu cerebro, tu red cerebral por defecto, está enfocadísimo en eso, ¿no? ¿Y qué pasa cuando uno está enfocado en eso? Que no ve otras opciones, y como no ves otras opciones es un imposible para ti en esa situación, en ese espacio, en ese tiempo poder parar, ¿no? Entonces hay que ser disruptivos a veces, es decir, a tomar por culo, me voy a pasear, voy a hacer algo diferente que me saque de esto. Y en mi experiencia, pues salir a pasear, irme a la playa, por ejemplo, que la tengo a 5 minutos, pues me ayuda. ¿Vale? Pero es verdad que para poder ir a la raíz, muchas veces necesito un terapeuta o alguien que te acompañe y que te haga ver cosas que tú no ves. Totalmente. Y ahora que has mencionado la red neuronal por defecto, a mí me gustaría tratar de darle la importancia que tiene a es una red muy compleja, tiene muchísimas funciones. Pero una de esas funciones es la de divagar. O sea, tu mente empieza a divagar en el momento en el que no está haciendo nada. Esa divagación mental tiene como 2 caras, porque puede seguir los patrones de un autodiálogo rumiativo, es decir, repetir pensamientos negativos, en plan, ¿por qué hice esto como lo hice? No sé qué. Pero luego tiene la parte de la creatividad. Porque muchas veces te habrá pasado que mientras te estás duchando o mientras estás paseando, encuentras la solución a un problema que estabas tratando de solucionar con lo cognitivo, con la mente, y te viene como si nada. Sí. Te ha pasado, ¿verdad? Me ha pasado muchas veces, sobre todo cuando intentaba resolver problemas matemáticos. Sí. Estaba ahí, pero ¿cómo será esto? Estoy despejando la ecuación y no me sale. Y de repente te llega como un mensaje de... Sí, me voy a entrenar y estoy ahí levantando la kettlebell. Llego arriba y... ¡Hostia, es verdad! Sí. Pero sí me ha pasado muchas veces. Sí. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, ¿a qué se debe qué exactamente? O sea, los momentos eureka, que se podrían llamar así. Eso es. Yo creo que se debe a que ciertos problemas tendemos a pensar que hay que resolverlos sí o sí con lo cognitivo. Pero de alguna forma yo siento que la sabiduría en muchos aspectos ya la tenemos. Ya está dentro de nosotros. Y muchas veces lo que hacemos con lo cognitivo, lo que hacemos con la mente, es echar tierra en esa respuesta. O sea, taparla aún más de lo que está.
Y cuando nos exponemos a esa divagación mental buena, por así decirlo, pues brota como una flor, Sí. como una florecilla. Y ahí quiero añadir, ¿no?, que hace poquitos días estoy haciendo una formación en neurochamanismo que me está encantando, estoy aprendiendo un montón sobre el cuerpo, sobre la correlación entre emoción, cuerpo, energía, ¿no? Y ahí me enseñaban que la creatividad es anulada por el juicio. Y es precisamente lo que dices ahora. Cuando estamos haciendo, si llevas trabajando 10 años, 20 años en el mismo trabajo, tienes tan integrado en tu red neuronal por defecto, en tu modo de obrar, modo de actuar normal, que algo que se salga de ahí es como un imposible. En cambio, cuando bajas la guardia, esa red neuronal empieza a irse, esos juicios empiezan a salir, viene otro tipo de señal, ¿no? Que es la señal, digamos, de la intuición. Sí. Es como una forma regresiva de cognición, es decir, regresas a una forma de cognición, o sea, de aprender, que es anterior a la construcción de tu ego, como el cerebro del niño. Aquí me gustaría, ya que has mencionado la creatividad, me gustaría hacer como una especie de analogía, ¿vale? Dale. Porque yo creo que la creatividad muchas veces depende solo de la red neuronal por defecto, pero otras veces depende de la red neuronal por defecto trabajando sinérgicamente con otra red, que es la red ejecutiva central. ¿Vale? Y esto, que suena muy técnico, lo vamos a aterrizar Por favor. Sí, para que se entienda. Y vamos a hablar de dos arquetipos, sí. ¿vale? Por un lado tenemos un científico muy metódico, muy basado en el paradigma, que sigue lo normativo, lo establecido, ¿vale? Como muy, entre comillas, rígido, ¿vale? Que no se sale de lo establecido. Y por el otro lado tenemos el arquetipo del científico loco, el científico al que le gusta mezclar cosas y experimentar y a ver qué pasa, ¿no? Y a ver qué sucede ahí, ¿vale? Pues la creatividad, en mi caso, muchas veces depende de que estos dos científicos lleguen a un entendimiento, ¿vale? Es decir, el científico más conservador, más metódico, tiene que darle algo de libertad al científico loco. Y por otro lado, el científico loco pues tiene que dejarse corregir por el científico metódico. El científico metódico al final yo lo vería como la corrección. O sea, detecta los errores y los corrige. Y el científico loco como que campa a sus anchas, ¿vale? Y va haciendo, va mezclando y van saliendo cosas. Y esto yo lo he comprobado, por ejemplo, con las mezclas de música. Yo no he comentado al principio, cuando me has preguntado por el breathwork, que hay un componente fundamental que es la música. Y yo no trabajo con playlists, yo trabajo con mezclas de música, en el sentido de que hay momentos en los que lleva a haber 11 pistas simultáneamente, tanto de música como de sonidos, como de voces, voces que susurran cosas que no se entienden muy bien, ¿vale? Yo, si hubiera obedecido solo al científico loco, probablemente el resultado hubiera sido bastante caótico. Yo esto lo hice, esa mezcla de música que utilizo en mis talleres, la hice en unas 3 semanas, un mes, y dándole bastante rienda a mi parte más loca, más creativa, más espontánea. Pero luego siempre el científico metódico estaba detrás detectando lo que no cuadraba y detectando lo que había que corregir. Y en eso, para mí, se basa muchas veces, no siempre, la creatividad. En que estos dos científicos trabajen sinérgicamente. Sí. Y yo siento que eso es un conocimiento ancestral que tiene muchos nombres. Uno de ellos es el yin yang, otro es el orden y el caos. Y de hecho resuena mucho, ¿no?, con la idea de que hay que permitir el caos. Eso es. ¿Para qué? Para permitir la muerte de tus estructuras y un renacimiento, pero que sin el orden todo sería aleatorio y azaroso, ¿verdad? Eso es. Y cada vez resueno más con la idea de que somos creadores de la realidad. Vaya, ¿Vale? Sí. Porque el yin yang, por ejemplo, me gustó mucho cómo nosotros, antes siquiera de tomar una acción,
estamos gestándola en un plano más sutil, que es el plano del pensamiento, de la idea. Y antes de emprender un proyecto práctico que tú puedas visualizar, hacer tangible con los sentidos, tiene que haber una idea de ese proyecto. Sí. Ahí que somos creadores de la realidad. Pero ¿qué pasa? Que no todos los proyectos son concebibles o son realizables porque los creemos imposibles en relación a nuestras creencias que se nos han inculcado. Entonces yo pondría en el centro esta forma de creación que tenemos innata. Somos maestros, creadores. Cuando somos niños, el niño está manifestando todo el rato, ¿no? Sí. Y se le da. Sí. Se le da de manera natural. Pero a medida que crecemos, nos imponemos una moral, una ética. Y a veces hay que romper con esa moral y ética que te has impuesto sobre lo que es bueno y con lo que es malo, para poder demostrarte de que eres creador de tu realidad. Y esto pues estoy razonando mucho últimamente también porque estoy poniéndolo en práctica, en la formación esta que estoy diciendo, y estoy viendo resultados también. Sí. ¿Vale? No sé qué sientes sobre esa creación innata que somos. Sí, lo dijo Ramón y Cajal, dijo que somos arquitectos de nuestro propio mundo y de nuestro propio cerebro. Qué bueno eso. Tiene mucho sentido y lo dijo casi hace 100 años. Es decir, la red neuronal por defecto que hemos mencionado se descubrió hace poquísimo, se descubrió en el 2000. O sea que cada vez hay más descubrimientos que nos hacen ver la realidad de que somos creadores y de que tenemos un poder de manifestación tremendo. Y lo que dices de la forma de cognición del niño, para mí tiene muchísimo sentido. Ya lo he comentado antes. Sí. El tema de pararnos y tratar de, a través de la meditación o a través de distintas prácticas, conectar con ese niño. Porque el niño lo que tiene al final son estilos de cognición basados en momentos anteriores a la creación de nuestro ego. Y desde ahí los puntos que se pueden unir son infinitos, te diría. En la propia naturaleza basados. Sí. Y es que aquí ya me surgen un montón de cosas. Me estás mirando mucho el mapa, te veo ahí mucho. No, es que en nivel inconsciente hay un montón de conceptos, sí. Pero sí. Por ejemplo, has dicho Ramón y Cajal, oye, él dijo, somos arquitectos de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Realmente, porque nuestro cerebro tiene el concepto de la neuroplasticidad. Es decir, ya no el contenido analítico de cuando leemos, de cuando aprendemos cosas, que eso es una formación, pues, contenido, memoria, sino la propia forma de nuestro cerebro cambia cuando hay un proceso de catarsis, ¿no? Que también veo que lo tienes apuntado ahí, ¿vale? Sí. ¿Y qué es un proceso de catarsis, ¿vale? Que yo lo suelo ver en la terapia de las personas que acompaño y precisamente lo buscamos. ¿Por qué? Porque te da estabilidad de poder cambiarte a ti para poder percibirlo de fuera de una forma distinta. Ya no se trata de cambiarlo de fuera, sino de tu percepción de lo de fuera. ¿Y cómo sucede esto? Cuando combinas la creencia, tú le pones una intención, vamos a trabajar esa creencia. No soy suficiente y por lo tanto tengo que trabajar 10 horas al día. Con la emoción. ¿Qué emociones están asociadas a esa creencia? Emoción de vergüenza, porque si no lo hago, me siento avergonzado de mí mismo. De culpa, porque no soy suficiente y me castigo. Todo eso, esa emoción se quedó enquistada en algunos momentos del pasado. Pues cuando tú la revives y la sanas, tu arquitectura cambia por completo. Y eso me ha resonado muchísimo lo de Ramón y Cajal. Tus conexiones cambian y al cambiar empiezas a crear otra realidad porque crees que los resultados de tus acciones van a ser distintos y realmente lo son. Esto me resuena mucho con el concepto de entropía. Sí. El concepto de entropía reflejado en nuestro cerebro. Tú sabes explicar mejor que yo qué es la entropía, así que si quieres te doy paso y luego yo... ¡Qué cabrón! No, bueno... No, sí. Dale. No, a ver, la entropía desde un punto de vista físico. Sí. Vale. A ver, es que en realidad hay muchas definiciones para entropía porque es un término bastante amplio que engloba bastantes conceptos, ¿vale? Nosotros entendemos la energía. La energía, bueno, es
aspecto un poco sutil. En la sociedad pues se suele interpretar de una forma, en la ciencia de otra. En la sociedad es algo ambiguo, algo etéreo. En la física es algo fundamental, ¿vale? Vamos a empezar por la energía y luego la entropía, que tiene la propiedad de que se conserva normalmente en los sistemas físicos. Quiere decir que una pelota tiene una energía cuando la lanzas, o sea, vamos a decir que la sueltas de un quinto piso, ¿vale? Y ahí lo que tiene no es energía cinética, que es la del movimiento, es decir, no se está moviendo porque la sueltas en reposo, pero tiene una energía potencial. Es decir, que tiene la potencialidad de caer. Y cuando la sueltas, cae. Y esa energía potencial de la potencialidad se transforma en la energía cinética. Pero se transforma en la misma medida. Hay un intercambio de energía entre la potencialidad y la manifestación. La energía del movimiento, ¿vale? Eso es lo que se utiliza en física. ¿Qué es la entropía? Pues la entropía lo que mide, ¿vale?, es el nivel de desorden. Eso es lo que se suele decir, ¿no? Es decir, tú imagínate que tienes una caja, ¿vale? Una caja de, pues, 4, 2, 2, 6 caras, ¿vale? Un cubo, como una habitación, ¿vale? Entonces tú te preguntas, oye, ¿cómo puedo medir el desorden de unas bolas que yo pongo aquí, ¿vale? Vamos a poner que pongo 100 bolas dentro, ¿no?, de un tamaño dado. Entonces podrías medirlo diciendo en qué ubicación están en relación al resto, ¿no? Por ejemplo, si todas las bolas están en una esquina del cubo, ¿no?, entonces van a estar más ordenadas, ¿no?, porque bueno, tú vas a saber identificarlas rápidamente que están ahí, que si estuvieran repartidas por todo, ¿no? Pues el desorden se puede medir en cuán bien repartidas están por todo, es decir, cuán homogéneo es ese espacio en ese cubo. Pues resulta que la entropía también puede interpretarse de otra forma, que es el nivel de incertidumbre o de desinformación, ¿vale? O sea, tiene varias facetas, es un concepto, se llama poliédrico, ¿no?, que puede interpretarse en diferentes campos de la física. Teoría de la información, termodinámica, que es lo que he dicho del cubo. Teoría de la información es, oye, una entropía baja sería un orden alto. ¿Qué quiere decir? Que yo sé con certidumbre algo. Es decir, ¿cómo me llamo? Iván. No hay duda ahí, de momento. Okay. Pero mira, si me preguntas, ¿qué tiempo va a hacer dentro de una hora? Pues mira, yo con probabilidad alta te puedo decir que va a seguir soleado, porque ahora está soleado, ¿no? Pero puede suceder que venga un nubarrón y llueva. ¿Cómo se relaciona eso con la entropía? Pues muy fácil. Que la entropía te está diciendo, digamos, que tú tienes cierto conocimiento del mundo, pero no lo tienes del todo. Y que en base a todas las correlaciones y causalidades que tienes en tu cabeza, que has aprendido en el pasado e integrado, puedes hacer una predicción en base a tu conocimiento e incertidumbre. Entonces, la ley fundamental de la física en relación a la entropía, al igual que la energía se conserva, ¿vale?, en general, en el universo, ¿vale?, el movimiento de los planetas se puede predecir con esa ley de conservación. Hay otra ley para la entropía, que también la entropía puede llamarse como energía útil. Energía útil, por eso quería explicar primero la energía. Y es que el universo tiende hacia el estado de máxima entropía. Máxima. Por lo tanto, esas bolas que veíamos en el cubo, si tú imagínate que empiezas con una velocidad que se mueven y una posición aleatorias, tú dejas de miras al cabo de 10 segundos y probablemente el estado sea todo desordenado, repartidas por toda la habitación. Si tú las dejas en una esquina y les das un golpe, no miras al cabo de 10 segundos, probablemente estén por toda la habitación. Eso significa que a nivel físico, a medida que avanza el tiempo, digamos que el universo tiende al estado de máxima entropía. Y eso es lo que te marca la flecha del tiempo, ¿vale? Eso desde un punto de vista más natural, físico, ¿vale? Y es interesante porque esto se puede aplicar en un montón de casos, ¿vale? Por ejemplo, siempre el universo tiende a explorar todos los grados de libertad, es decir, tiende a explorar toda la libertad posible que se le es concebible, ¿sabes? Si yo tengo la posibilidad, porque me creo, vamos a ir al plano psicológico y ahora me explicas tú lo que significa la entropía, ¿vale? Es una metáfora que se me ha ocurrido ahora. Si tú piensas que es concebible explorar la isla de Mallorca, ¿vale?,
vas a explorarla. Pero si te dicen durante años que tu hogar es una parcela dentro de la isla, pues no vas a explorarla. Ahí están las restricciones que te impiden llegar y acceder a ese estado de máxima entropía, ¿vale? Que es toda la isla de Mallorca en este caso. Y lo mismo con las creencias. Si te han dicho que viajar es... que los aviones pues tienen una connotación negativa, ¿no? Que tienes ese miedo a viajar porque a tus padres no viajaban por miedo, pues tú no vas a explorar el mundo. Si tú te crees incapaz, tampoco vas a explorar tu potencial como ser humano. Y no puedes acceder a ese estado natural y máximo que te presenta la naturaleza. Eso es. El tema de la entropía lo traigo un poquito a la superficie y de hecho has hablado de las creencias, tiene que ver en el tema del cerebro. Sí. Hablaba un neurocientífico, se llama Robin Carhart Harris, de hecho tiene una entrevista súper interesante que le hace Huberman, si le quieres echar un ojo. Nuestro cerebro... Sam Harris. Robin Carhart Harris. Vale, okay, sí, okay. Sí. Nuestro cerebro de forma primaria es entrópico, ¿vale? O sea, de forma primaria, si hablamos evolutivamente, tendíamos a la entropía, a ese grado de desorden. Y según esta hipótesis, el tema de minimizar esa entropía tiene que ver con poder enfrentarnos a las exigencias de nuestro día a día sin vernos abrumados con la sobrecarga de información que lo que haría eso sería pues sumirnos en una parálisis porque llegaría demasiada información y no sabríamos cómo responder a eso, ¿no? A día de hoy, pues tenemos un grado de entropía que puede cambiar, es maleable, pero que nos mantiene en un nivel en el que podemos enfrentarnos a esas exigencias, digamos. Sin embargo, nos perdemos una parte muy rica en información que nos podría decir mucho sobre nosotros mismos y sobre el mundo, accediendo a esos estados entrópicos. Entonces, también se dice que nuestro cerebro ha evolucionado para poder cambiar un poquito a voluntad entre estados de alta entropía y estados de baja entropía, ¿vale? Pero esto venía un poquito al caso, ya que has mencionado las creencias, porque dentro de ese estado de entropía baja o excesivamente baja, es donde se codifican nuestras creencias, ¿vale? Entonces, ese acceso a estados de entropía un poquito más elevados nos permite... Más desordenados. Sí, que he dicho yo, ¿no? No. O sea, digo, entropía más elevada significa más desordenado. Sí. Nos permite unir puntos. ¿Por qué? Porque es más fácil unir puntos en sistemas que están desordenados que en sistemas donde los puntos ya están unidos, ¿vale? Sí. Entonces, esto también se relaciona con la neuroplasticidad. De hecho, cuando generas ese grado de desorden, tienes un cerebro muy plástico, donde es muy fácil unir esos puntos. Y al final, si lo puedo explicar un poco desde la neurobiología, yo creo que es bastante comprensible, ¿vale? Nuestro cerebro en vigilia tienden a ser como muchos departamentos, ¿vale? Hay un departamento para las emociones, hay un departamento para el sueño, hay un departamento para la digestión, las creencias, etcétera, ¿vale? Cada uno de esos departamentos tiene muchos puentes interconectados entre sí y luego hay unos pocos puentes que unen esos departamentos, ¿vale? En estados de entropía alta, digamos, que puede ser el proceso creativo, los estados que se inducen a través de sustancias como los psicodélicos, la meditación, etc. O sea, hay muchas formas de llegar a esos estados de entropía. Se desarticulan esos departamentos y esas conexiones que hay más locales, digamos, y pasa a estar mucho más conectado todo con todo. Es decir, esos puentes pasan a estar mucho más conectados y a partes que estaban como disociadas entre sí, pues pasan a estar mucho más conectadas. Y eso es lo que genera esa neuroplasticidad y esa capacidad de cambiar nuestras creencias. Esa capacidad de, al final, como hemos dicho al principio, crear el mundo. O sea, crear el universo. Total. Y el niño presenta ya por sí mismo ese cerebro entrópico, ¿verdad? Eso es, sí. Sí. Y somos creadores de la realidad precisamente porque podemos rehacernos tantas veces
como sean necesarias. Sí. Podemos morir y renacer tantas veces como sean necesarias. Sí, podemos deshacer esos compartimentos accediendo a este estado para darle un nuevo sentido a aquello que vivimos y poder elegir otra forma. Eso es. Otra forma de vivir, ¿verdad? Sí. Vale. Y habla un poquito de los psicodélicos. A ver. Vale, psicodélicos... Para que la gente lo entienda. Sí. ¿A qué te refieres con psicodélicos? Los psicodélicos, bueno, a muchos les sonará. La palabra psicodélico viene de manifestar lo que hay en la mente o algo así, creo que era. ¿Vale? Hay distintos tipos de psicodélicos. Están los hongos psilocibe. Vale. Está el DMT, que de hecho el DMT lo produce en poquita cantidad en nuestra glándula pineal, pero está presente en muchas plantas, entre ellas, bueno, el brebaje de la ayahuasca. Está la mescalina, que es un cactus, y ¿cuál me dejo? No sé cuál me dejo ahora. Bueno, ya me vendrá. El LSD, sí, me dejo ese porque es el sintético. Los otros son naturales, el LSD es sintético. Vale. ¿Vale? Se llevan investigando desde los años 60, bueno, te diría que anteriormente, como sustancias que pueden usarse sinérgicamente en procesos terapéuticos, o sea, en procesos de trabajar sobre la depresión, el trauma, el estrés postraumático, por ciertas cuestiones políticas y por ciertas cuestiones también de que la gente empezó a usarlo en contextos poco recomendables, pues se prohibieron y las investigaciones también se frenaron ahí, y hace relativamente poco pues las investigaciones han vuelto a retomarse. Una cosa, se iban investigando, pero usando, ¿cuánto hace que se iban usando? Eso viene del chamanismo, o sea, viene de... Claro. O sea, ya en las cuevas prehistóricas ya hay indicios de que los hongos, el psilocibe se usaban. Vale. Probablemente el motivo del uso de las sustancias en contextos más ancestrales podría ser también unir la dimensión material con la dimensión espiritual. Eso también se ha hablado mucho. Sí. O sea, el uso terapéutico usado en psicoterapia sí que es moderno, pero viene de culturas ancestrales. Sí. Y yo estoy formándome en un grupo de Argentina, Anaconda, que son discípulos de Claudio Naranjo, uno de los impulsores de los estudios de los psicodélicos usados en psicoterapia. Y la verdad es que tienen un potencial bien usados y en contextos, ya te digo, terapéuticos muy cuidados y con un facilitador, digamos, tienen un potencial tremendo, y la evidencia nos dice que a nivel de tratar la depresión, el trauma, el estrés, el autoconocimiento también, o sea, de potenciar el autoconocimiento, pues tienen un potencial tremendo. Es que me he quedado meditando sobre todos los temas que se me vienen en relación a esto. Yo también siento que, por una parte, nosotros accedemos a esos estados no ordinarios de conciencia que trascienden ese modo normal de obrar, esas creencias, a través de la meditación, a través de la ruptura de esos hábitos. Pues una demostración, por ejemplo, de alto impacto, ¿no? Es decir, me daba miedo esto, lo he hecho y por lo tanto me demuestro algo y por lo tanto cambia mi estructura. Pero los psicodélicos, ¿vale? Por mi experiencia también, que yo, pues la primera vez que tomé fue en diciembre de 2023, el año pasado, y por todos los estudios que he ido indagando, que dicen lo que tú dices, que son propensos a superar trauma, adicciones como el tabaco con una sola toma. Y luego, por un entendimiento también de cuál es, digamos, la forma de actuar sobre el cerebro, ¿no? Todo eso se ha investigado. Pero puede ser una oportunidad para poder deshacerte
deshacer todo eso que ya no quieres, dejar ir, soltar y poder crear otra vida. Totalmente. Otra vida eligiendo y siendo coherente con quién eres, con tus valores y con tu amor por la vida, ¿no? Sí. Y de hecho, no solo a nivel terapéutico, que también que lo veo con un potencial enorme, quizá ensombrecido por la sociedad y por conflictos de intereses, Totalmente. que no interesa que sea tan terapéutico y tan fácil de usar cuando se usa bien, sino también tiene un potencial creativo. Eso es. Creativo. Sí. Y como científico que ha ido indagando por la ciencia desde diferentes prismas, puedo decir que hay un enfoque bastante tradicional en la ciencia, bastante sesgado, aunque parezca que no, en la forma de pensar. El procedimiento es impoluto, ¿no? En la detección, la falsabilidad, el hecho de que tú presentas una hipótesis y tiene que ser falsable, es decir, que tienes que poder demostrar que es mentira con experimentos, Sí. pero nunca vas a poder demostrar que es verdad. Totalmente. Y eso es la ilusión que a veces creemos de que la ciencia tiene la verdad o nos sustentamos en el plano racional, pero no es así. Entonces lo que veo es que puede aportar un grano de arena muy grande en el aspecto de la creatividad y de la creación de otra forma de hacer ciencia. ¿Sabes? Que involucre todo esto que estamos hablando. No solo el plano formal de sentarme en una conferencia a escuchar mucha gente, no prestar atención, cada uno ir por su bola. No solo estar por tu cuenta con el ordenador investigando horas, escribiendo tal, sino que involucre todo esto de la sanación del pasado, del ejercicio físico, del aspecto creativo. Todo eso, yo me imagino, o sea, tengo ese anhelo, ese sueño de que se pueda realizar esa otra forma de vivir en la que se puedan usar de manera controlada, pero natural, los psicodélicos, o la meditación, aunque no sea eso. Pero el acceso a esa otro aspecto de nosotros que hemos olvidado y que viene de nuestros orígenes. Totalmente. Que es el estado del vacío y a partir de ahí reconstruirnos. Lo que yo llamo el vacío fértil. Sí. Se habla de esto en la terapia Gestalt y es ese estado de silencio, de vacío, en el que cualquier cosa que esté alineada con tu propósito o con tu potencialidad tiene libertad para crecer y para desarrollarse. Sí. Y esto es accesible, bueno, no solo a través de los psicodélicos. Tengo que decir que no son la panacea, son una herramienta que bien utilizada puede darte cierto margen de alinearte mejor con quién eres tú, con tu creatividad y soltar aquello que está siendo un obstáculo para manifestar esa esencia. Hay muchas formas. Está la meditación, está la respiración. De hecho, si me permites, en el tema del breathwork, de hecho, hay un tipo de respiración que es la respiración holotrópica, que en el momento en el que se ilegalizaron los psicodélicos, ¿vale? Y sí, lo tengo que decir, o sea, los psicodélicos funcionan fuera del marco legal y esto para nada es una recomendación. Ya no lo digo para protegerme a mí, sino para proteger a los oyentes, que, a ver, quien busca encuentra, pero ahí ya la responsabilidad de cada uno. Claro. Estaba hablando de la respiración holotrópica, que en el momento en el que se ilegalizaron los psicodélicos, hubo un investigador, Stanislav Grof, psiquiatra y psicólogo, que buscó una alternativa con los propios recursos, en este caso con la respiración. Sí. Y es diferente porque la toma de psicodélicos tiene que ver más con un dejar ir, con un entregarse a la experiencia. Con la respiración sí que hay cierto grado de consciencia, de metaconsciencia incluso, y de esfuerzo por parte de uno. Pero
con ese trabajo mantenido en el tiempo, puedes llegar a los mismos puertos que con los psicodélicos. Y ya que has hablado de la creatividad, también hay que decir que estas dos formas te pueden facilitar el acceso a lo que se llaman los arquetipos, ¿vale? Esto de ese material simbólico inconsciente que, según la teoría de Jung, se dice que todos tenemos implementados en nuestro ADN, ¿vale? Bueno, se dice también que es la fuente de la creación de la mitología, de las religiones, ¿vale? Yo, una experiencia que tuve con el breathwork fue una experiencia que se podría catalogar como de muerte y renacimiento, ¿vale? Y la voy a contar. Dale, dale. Yo sentí que era una corriente de agua. No que estaba en una corriente de agua, sino que yo era esa corriente de agua. De hecho, me giraba hacia los lados y podía ver como las burbujitas que se iban hacia atrás a una velocidad de vértigo. Y así estuve un rato, o sea, fundiéndome con esa corriente de agua que era yo, hasta que de repente esa corriente de agua se frena en seco. ¿Y dónde aparezco? Aparezco en un océano infinito, inmenso, sin principio ni final. Y eso va acompañado de una sensación de paz que al final es inefable porque la palabra se queda en la superficie siempre. Pero eso a nivel de simbología, yo lo traduzco en esa muerte y renacimiento. Primero porque esa corriente que se frena en seco en un mar infinito es como, puede ser un poco burdo, pero es como los espermatozoides, ¿no? que llegan al óvulo y de repente estás en la paz que te transmite el útero de tu madre. Pero también, según las corrientes orientales, nosotros como seres humanos obedecemos al mismo papel que obedecen los espermatozoides. Es decir, todos vamos hacia ese estado de unidad, hacia ese estado de no separabilidad, hacia ese estado de trascendencia, porque no somos conscientes, pero todos estamos en ese camino. No sé si te parece, o sea, para mí la comparación es bastante, o sea, hay un símil. Y al final, pues eso, todos son símbolos, igual que los sueños. O sea, los sueños, por ejemplo, la sociedad tiende a minimizar su importancia. En plan, bueno, te despiertas y dices, era solo un sueño. Pero cuánta simbología y cuánta riqueza de información hay ahí. Y no nos paramos a reflexionar sobre ello. Totalmente. Y me recuerda una palabra que hemos hablado antes, que es el de la holotropía. Bueno, hemos dicho entropía. Holotropía todavía no, pero... O sea, en otras conversaciones del pasado. Sí. Sí, que es el movimiento hacia la totalidad que me fascinó. Sí. ¿No? Y yo puedo contar que desde que he ido siendo más consciente de ese plano sutil, de las señales, de que una cosa es la vida y otra es el juicio, desde mi estructura de creencias que hago de la vida, los sueños también, el hecho de escribirlos, el hecho de irme a otra ciudad y contemplar otros planos, otras formas de vivir, y el hecho de tomar la psilocibina, que de hecho fue la experiencia más trascendente de mi vida, pues este 2024 ha sido como un rendirme, como un dejar que se presente lo que tenga que presentarse. Y de hecho, digamos que los cambios que han sucedido, los viajes que han ocurrido a nivel simbólico, a nivel real, son mayores que todos los viajes, todas las tomas de conciencia que habían ocurrido hasta 2023. Durante este año, esa apertura me ha permitido reconocerme de una manera más honesta y empezar a expresar ese dolor que estaba ahí dentro, camuflado un poco con la tristeza o camuflado un poco con cosas que yo no le prestaba atención porque creía que no eran importantes, pero que sin embargo luego volví a repetir, ¿no? Como por ejemplo ese miedo a equivocarme,
Claro, tú no lo expresabas, pero tu cuerpo o las circunstancias o los patrones de conducta sí que lo expresan. Claro O sea, que siempre sí. sale por algún lado. Que yo no lo expresaba de manera consciente. Claro, claro, eso es. Sí, sí, sí. Pero, Sí. por ejemplo, en este retiro de reconexión ancestral que fue en abril, que tú también pudiste venir, ahí había un miedo enorme a tocar piano. Había un miedo enorme a hablar y presentarme y decir lo que hago, ¿sabes? Por ver si alguien iba a dudar de lo que estaba diciendo, ¿no? Sí. Entonces, ahí pues claro que ha habido vergüenza, incluso humillación, que esa es la herida, pero el hecho de poder verlo y de poder afrontarlo, tanto de la manera masculina como de hacerlo pese al miedo, siendo consciente de esto, como de la manera femenina de, oye, voy a pausar a escribir de dónde viene ese latido del corazón fuerte cuando voy a hablar en público, ¿no? Eso me ha ayudado muchísimo a abrirme y tener la sensación de que me estoy rindiendo a la vida en lugar de resistir y dejar que se presente lo que tenga que presentarse. Sí, tenemos mucho miedo. Tenemos mucho miedo a dejar emerger todo eso que... Nuestras sombras, al fin y al cabo, son nuestras sombras y al final, según Jung, son la parte de nosotros que tendemos a reprimir. Porque nuestro niño interior en su momento no supo gestionar esas sensaciones. Pero y la liberación que te dejan después, cuando los dejas aflorar, eso no hay palabras, ¿eh? Sí, y eso lo veo en las personas que acompaño. Después de esa liberación emocional, de esa catarsis, de ese darme cuenta de que estaba haciendo una cosa durante 40, 50 años y que de repente veo que puedo hacer otra cosa, puedo cambiar, es un proceso de liberación, aceptación, paz interior y amor a la vida que no se puede describir sino sentir y que viene después de haber roto con eso que era el por defecto, ¿no? Y para mí eso le da un sentido profundo a la vida, el hecho de poder primero sentirlo, experimentarlo en mí mismo y poder acompañar a personas también a que lleven este proceso de la manera que ellos puedan sostener y puedan elegir otra forma de vivir también. Pues tío, a mí me gustaría presentar otra forma de psicoterapia y creo que va a ser algo nuevo para ti, no te he hablado de ello. Es el ejercicio de polaridades que se utiliza en terapia Gestalt. No lo vamos a hacer en vivo porque es complicado, ¿vale? Pero lo explico y quien quiera hacerlo por su cuenta, pues le invito a hacerlo, aunque sí que es verdad que es mejor que haya una persona de moderador, por así decirlo, ¿vale? Pero se trata de centrarte en una problemática que tengas a día de hoy, o sea, presente, digamos, que esté relacionada con una posible toma de decisiones, ¿vale? Y normalmente en estas circunstancias hay como dos polaridades. Está la polaridad conservadora, que es la del miedo, la que pone excusas para no accionar. Y luego está la polaridad que acciona, que quiere lanzarse a tomar esa decisión o a hacer ese proyecto. Sí. En mi caso, pongo mi ejemplo. Yo estuve en un trabajo que no me gustaba, 7 años, y tenía la polaridad de, joder, esto me está dando un sueldo, estoy sobreviviendo gracias a esto, Sí. me da una estabilidad, pero por otro lado no está alineado con quién soy ni con mi propósito. Sí. Y me está mermando mi autenticidad, por así decirlo. Sí. ¿Vale? Entonces te centras en esas dos polaridades, las reconoces, ¿vale? Y lo que vas a hacer con la guía de un moderador, o sin ella, pero es mejor con la guía de alguien que modere, es generar un diálogo entre las dos polaridades para que lleguen a un entendimiento. Y de hecho, la terapia Gestalt lo que también involucra es la teatralización, o sea, la exageración, porque la exageración lo que hace es sacarte un poco de lo establecido y al final consigues codificar más lo que es sorpresivo, ¿no? lo que es disruptivo, por así decirlo. Bueno. Entonces, por eso lo teatralizas. Lo que haces es, imagínate que yo no estoy aquí, una de tus polaridades está en esa silla y la otra polaridad está en esta.
para generar ese diálogo te tienes que levantar y tienes que sentarte en ambas sillas. Y eso es interesante porque probablemente al final la parte del miedo pues le ceda bastante a la parte del accionar, es decir, se dé cuenta de que la mayoría de ese miedo es irracional y quizá la parte del accionar pues sí que pueda haber que hay cierta parte del miedo que tiene un fundamento, digamos. Ahí también es donde entra el moderador. El moderador lo que hace es tratar de que ese debate no llegue a una discrepancia, sino que llegue a un entendimiento. Entonces, considero que es un buen ejercicio, sobre todo para problemáticas presentes, donde tengas que tomar una decisión. Sobre todo porque puedes concretar, ¿no?, las cosas de una manera más tangible, que no sea tan etéreo y abstracto. Eso es. Sí. Yo lo he visto también en la terapia que suelo hacer, que también es como poner simbólicamente la parte del dolor y la parte sanadora, por ejemplo, la que te motiva a liberarte de esas cadenas. Y es súper efectivo, ¿no? Porque puede haber una comunicación y cuando empiezan a comprenderse las dos partes, es como que al final es una ilusión, las dos partes. Sí. Eso también es uno como el Tao, ¿no? El curso. Eso es. Pero seccionamos y nos ponemos en duda porque tenemos inseguridades que vienen de pequeño. Ahí está la fragmentación. Sí, desfragmentado Sí, debemos. eso es. ser. No, pero ¿eso lo quieres aplicar o te gustaría emprender ahí? Ahí voy a meter ejercicios de este tipo. Otros los iré desvelando. Este lo he desvelado aquí porque creo que viene muy al pie de nuestra conversación. Pero sí, sobre todo la parte de expresar lo que estamos sintiendo, de expresarlo en todo momento, y esa parte de teatralizar, yo creo que aparte de ser como más divertido, pues se consigue codificar eso en nuestro ser. Sí. Porque la mente no distingue entre lo imaginario y lo real, ¿verdad? Eso es. Y lo simbólico es muy potente siempre. Totalmente. Y por eso los sueños son tan potentes muchas veces. Pues si quieres tocamos el último tema, que es el de la metacognición, Okay. Aunque ya hemos tratado un poquito por ahí. A ver, cuéntanos, Miguel, qué es la metacognición y cómo se relaciona con todo esto que estamos hablando. Metacognición lo definiría con un darse cuenta. Darse cuenta porque hemos hablado de la divagación mental. Y muchas veces divagamos y no somos conscientes de que estamos divagando. La metacognición es como observar desde una tercera persona, como un observador externo, todo aquello que sale a la superficie en nuestro divagar. ¿Vale? Y al pie con esto hay una forma de meditación que es poner la atención en la propia atención. Poner la atención en cualquier sensación, pensamiento, emoción que surja, ¿vale? Pero siempre desde un no perder ese papel de observador. Porque es muy fácil, o sea, suena muy fácil, pero es muy fácil perderse y no ser consciente de que uno está divagando. Entonces, yo de hecho quedé con nuestros amigos, Abraham, Jaume, Pamela, y la última vez les hice una meditación guiada en la que les insté a ser conscientes de todo lo que aparecía en su consciencia. Pero yo luego añadí una tercera pata, que es el de la expresión, ¿vale? De no solo ser conscientes, sino expresar cualquier cosa que salga a la superficie, tenga sentido o no lo tenga. Y ahí se trabaja la vergüenza también, claro. Porque muchas veces uno puede estar pensando en el entrecot que me voy a comer cuando llegue a casa. O cosas peores. Sí, no, ahí entra también, claro, sí, totalmente. El tema de que pueden surgir cosas personales y bueno, ahí ya como que les daría cierta tregua. No, pero en privado, ¿no? Poder expresarlo y verbalizarlo. Vale. La metacognición, más allá de la cognición o la cognición de la cognición. Eso es. Sí. A mí me encantan también los meta,
Meta algo, ¿no? Sí, metaconsciencia. Metaconsciencia. Uf. Ya ves. Bueno, Miguel, pues si quieres podemos cerrar con un juego, Va, ¿vale? Yo voy a iniciar la frase y tú la acabas. bien. Por ahora. Me suena de algo ese juego, ¿eh? ¿Te suena de Me algo? suena, me suena. ¿Por ¿Te qué será? El juego que suele suceder. Y le voy a añadir el tema de que sea lo primero que se me pase por la mente. Vale. Ya que hemos hablado de esto, venga, vamos a hacerlo Vamos a ser espontáneo. honestos, Sí, ¿no? sí, sí. Vale. Venga. Iván es. En serio. Es como un espejo. Vale. Puede ser conciso, puede ser alargado, ¿vale? La muerte es. Inevitable. Innecesaria. Vale. Cuando me levanto por la mañana. Me meto en agua fría. Es una forma de generar ese vacío fértil. El frío me ayuda a deshacerme de todo el ruido. Y debajo del ruido que hay, la creatividad. Profundo, ¿eh? Poético. Sí, sí. Si el mundo no enjuiciara. Renacería el amor. Uy, te salió voz de cuando redactabas el poema en Reconexión. Que hice un poema. Oh, sí, 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 sí. Vale. No recuerdo qué voz puse ahí. Bueno, qué voz me sale. esa. Sí, okay. Vale, Te ha salido okay. al final. Vale. Sin amor. No hay libertad. Con el progreso actual de la humanidad. Tengo sentimientos encontrados, pero quiero pensar que tendremos un entendimiento de por qué estamos aquí. Este episodio de podcast Ha sido entrópico, holotrópico, pero necesario para seguir desarrollándonos. Vale. Y ahora al revés. Vas a iniciar la frase, ¿vale? Yo la Venga. acabo. Por esto me levanto cada mañana. Por tratar de comprender quién soy, que creo que es lo que he dicho al principio del podcast, Sí. o por qué soy como soy. Vale. Le da sentido a la vida. Es un poco cliché, pero diría que el amor. Siento amor cuando. Pero aquí lo tengo que acabar, ¿no? Ahí sí se va a ir. Ok, Ahora, ok. me he enfocado en Ok. el amor solo. Sí. Cuando estoy presente. Como ahora. Vale. Pues poco más, Miguel. Si quieres, podemos acabar con una frase o un comentario que te gustaría decirle a los oyentes sobre tu experiencia actual, un poco la manifestación de la experiencia de esto en tu piel al oyente. Voy a ser un poco reiterativo y es simplemente insistir en que tengamos esos momentos de parar, reconocer, escuchar, porque nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu tiene un sinfín de información a la que no accedemos porque estamos inmersos en el hacer, en las exigencias. Y hay que darnos ese espacio para comprender por qué somos como somos, para comprender el mundo que nos rodea. Porque si no, esa comprensión
se va a dar por un sistema de creencias que no siempre va a estar alineado con la realidad. Así que eso sería. Maravilloso, Miguel. Gracias, tío. Gracias a ti. Ha sido un placer. Es que hay programas que te lo hacen y te lo hacen súper bien también por internet, digo, en diagramas de flujo y cosas así. Sí. Pero si tú imagínate ahora, le haces una foto. No, es que de hecho, por cada uno de estos conceptos, yo creo que podría sacar otro mapa, o sea que es Claro. el espacio es infinito, Y ¿eh? puedes clicar en cada uno Ujú. y que te salga el mapa, Sí. ¿sabes? Pero si tú ahora le haces una foto y se la pasas a GPT, te lo puede transcribir. Wow. Y la versión Pro te hace un diagrama de flujo igual. Guay, tío. O sea que puedes hacerlo. ¿Qué te ha parecido esto? Guapo. ¿Desvelado? Sí, la has desvelado a mitad de Sí. podcast. Sí, factor sorpresa. Es que hemos hablado mucho también en neurochamanismo sobre el caos Ujú. y cómo aprovecha el mago los grados de libertad del caos, que es eso que crea el efecto mariposa, que una pequeña perturbación puede generar, Wow. para influir sobre el plano sutil Sí. y manifestar. Wow. Los grados de libertad del caos, que es la impredecibilidad. Sí. Aparente. O sea, se aprovecha de lo que aparentemente es algo negativo en la ciencia. Sí, el ruido, ¿no? El ruido. Sí, ya ves. Venga, vamos a ver si ¿Te imaginas que nos ha grabado? se ha grabado. Vale, sí, 1 hora y 20.